Muy buenos días, leemos el Evangelio de hoy en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 24 en adelante. Al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió a las lanchas y se dirigieron a Cafarnaún a buscar a Jesús. Al encontrar al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, maestro, ¿cómo has venido aquí? Jesús le contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Entonces le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús respondió: la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Le dijeron: ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura. Se les dio a comer pan del cielo. Jesús contestó: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan. El pan que yo os daré, El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Ellos dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay dos cositas muy importantes en este evangelio que quiero compartir. Una de las cositas es la pregunta, para echarle un poquito el cuento del relato que dice la Escritura. La gente le preguntaron a Jesús: ¿cómo has venido? Señor, ¿cómo has venido aquí? Se le acercó todo el mundo a preguntarle: bienvenido. Otro le haría: ay, Señor, gracias por venir. Otro, ¿cómo sería la hipocresía de la gente? Pero Jesús, como sabía, o como sabe, los pensamientos de las personas, pues les dijo: ustedes no vienen aquí por verme a mí, por los signos que han visto, por los milagros, por las curaciones, por todas las cosas que yo he hecho. No, ustedes no han venido aquí por eso. Ustedes han venido aquí porque vienen a buscar más pan, porque comieron pan hasta saciarse, hasta matar el hambre. Y por eso es que vienen aquí a ver si consiguen más pan. A mí no me van a engañar, les diría Jesús. Yo los conozco. Y dice más adelante en la Escritura: no busquen el pan que perece, el pan que muere. Traten de buscar el pan que da la vida eterna. ¿Cuál será ese pan? El pan de la Santa Eucaristía. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. No busquen ese pan, llenar la barriga con alimentos sólidos. Por un día, por un rato. No, es que ni por un día, por un rato. Uno come en la mañana y al mediodía está otra vez comiendo. Comió el mediodía y en la noche está otra vez comiendo. No se afanen tanto por ese pan, dice el Señor. Afánense por el pan que da la vida eterna. Y esta es una de las cositas que quiero compartir. Entonces le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Esta es la cosita que quiero compartir con ustedes. Una pregunta muy buena que le hicieron a Jesús. ¿Qué debemos hacer para trabajar en las obras de Dios? ¿Y tú algún día no te has preguntado: ¿qué debo hacer yo para poder trabajar en la obra de Dios? ¿Nunca te ha llegado eso al pensamiento, a la mente? O si tú vas a misa
y el Padre te dice que hay muchas cosas que hacer en la iglesia, ¿tú nunca has pensado en comprometerte en trabajar en las obras de Dios? ¿Tú nunca te ha pasado eso por la mente? ¿Qué debemos hacer para trabajar en las obras de Dios? ¿O ustedes creen que el trabajo solamente es de los sacerdotes? ¿O que el trabajo solamente es de los misioneros? ¿Que el trabajo es solamente de las personas que no tienen oficio? Porque así a veces me dicen a mí, usted no tiene oficio, usted no tiene nada que hacer en la casa, que están perdiendo el tiempo por ahí llevando el evangelio, que están por allá, ¿ustedes les pagan por eso? Es una pregunta que he escuchado mucha gente que me ha hecho. Usted no tiene hijos, no tiene familia, usted no tiene nada. Ese trabajo no es solamente de nosotros, ese trabajo es tuyo también, porque tú eres bautizado también, tú fuiste bautizado. Y el sacerdote le dijo, tú eres sacerdote, profeta y rey cuando te bautizó. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, 28 y 18, en adelante, por ahí léanlo, dice, vayan por todo el mundo. No dice vayan los misioneros, los sacerdotes, las monjas, no, vayan. Cuando dice vayan, vayan todo el mundo. Somos responsables de esta evangelización, de este compromiso, de este mandato, de esta orden que da Dios. Y esta pregunta muy bonita que le hicieron a Jesús, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Y yo también me la hice un día, cuando Dios me hizo el llamado a la iglesia. ¿Qué tengo que hacer? Pero averigüé, fui y hablé con el sacerdote y me dijo, hijo, aquí hay muchas cosas que hacer. Empieza a dar catequesis. Me dio unas instrucciones, me dio unas cositas allí, unos lineamientos que tengo que hacer y empecé a dar catequesis de niños, después de confirmación, después de catequesis de adultos y hice el curso bíblico y me formé como misionero y ahora ando anunciando la palabra de Dios. Ese es el trabajo, porque Dios me envió, porque Dios me llamó para eso. Pero a ti también hoy te está llamando. ¿Qué tengo que hacer para trabajar en la obra de Dios? Me conmovió un señor, estaba yo en Barinas, en mi pueblo. Cuando llegó un señor, yo iba a misa todos los días a las 7 de la mañana con un sacerdote, por cierto ya murió el padre Robert, celebraba la misa, hacíamos los laudes y vivió en la Eucaristía. Y llegó un señor y me dijo, se me acercó y me dijo, ¿qué puedo hacer aquí en la iglesia? ¿Puedo hacer algo? Yo quiero hacer algo. Escuchen la pregunta que le están haciendo aquí y el Señor la hizo también, me la hizo a mí. Y yo le dije, no, hermano, yo no soy de aquí de esta parroquia, hable con el Padre. Yo dejé de ir a la misa, duré un tiempo, a veces pues se aparta uno. Y al tiempo volví como a los 15 días o al mes, volví a la misa otra vez, a la mañana a la catedral, y estaba el Señor. Anteriormente los laudes se hacían con libritos, ahorita ya uno los descarga en el teléfono y bueno, carga sus laudes ahí en el teléfono. Pero anteriormente lo hacía uno con sus libritos. Y antes de la misa, uno iba y buscaba el libro allá y lo traía. Hoy en día, después cuando yo volví, el Señor le llevaba el librito a usted a la silla donde estaba, terminaba la misa, él iba y recogía los libros y los llevaba. Él pensó en hacer algo. ¿Qué debo hacer para trabajar en la obra de Dios? Y lo consiguió. Y ahí empezó, desde poquito, a hacer algo para trabajar en la obra de Dios. Entonces tú que estás sin hacer nada, que sienta esa inquietud por trabajar en la obra de Dios, bueno, dile al sacerdote, acércate y dile qué debo hacer para trabajar en la obra de Dios. Así como estas personas le preguntaron a Jesús. Así tú también le puedes preguntar al sacerdote, acércate, en la iglesia hay muchas cosas que hacer. Desde que empecemos a barrer la iglesia, a limpiarla, a decorarla, empezamos a hacer las lecturas, hay muchas cosas, hay muchos niños que necesitan que los enseñen. Hay muchas cosas que hacer en la iglesia. Entonces acércate.
al párroco, hable con el padre, con el párroco. No se ponga a hablar usted con las viejitas, porque las viejitas a veces son cizañas. Así los digo. Yo cuando llegué a Perú, yo le dije, yo quiero trabajar en la obra de Dios. Me le acerqué a una señora que era catequista y dijo, no, aquí ya no hay cupo para hacer nada. Así me dijo, aquí no hay cupo ya para hacer nada. Me le acerqué al padre y me dijo, hable con el señor tal. Fui a hablar con él, me dijo, claro, aquí hay muchas cosas que hacer. Entonces, a veces son las viejitas que trabajan en la iglesia, son cizañas, son trabas para que las personas lleguen a trabajar en la iglesia. La iglesia abre las puertas a todo el mundo. Allí no le pueden cerrar las puertas a nadie. Todo el que quiera trabajar en la iglesia tiene la oportunidad de trabajar. De hacer lo que quiera hacer. Lo que quiere hacer, no, lo que lo manden a hacer. Entonces somos llamados para eso. Es una de las cositas importantes de la lectura que me llama la atención. Y la otra partecita que me llama la atención, ¿qué señales milagrosas nos puede hacer usted para que nosotros creamos? Le dijeron los apóstoles. La otra pregunta tonta. ¿Qué señales milagrosas nos puede hacer ustedes para que nosotros le creamos o creemos? Y si yo me pongo a ver, muchas personas todavía dicen eso, hacen esa pregunta. O sea, ¿quién dijo que Jesús existe? ¿Cuáles son las señales? ¿Qué hacemos? ¿Que Dios existe? ¿Cómo hacemos? El primer milagro grande es que tú puedes respirar. Si tú tienes algún motor que te ponen en las costillas para que mande el aire, para que respires, o tienes algo, no sé, tienes alguna máquina para hacer agua, tienes alguna máquina para hacer el viento, tienes alguna, o sea, no entiendo. O sea, ¿qué más señales milagrosas? Mire, estos paisajes tan hermosos que Dios ha regalado. Tantas cosas bonitas que Dios nos da todos los días. Y la gente todavía pide señales para creer en Dios, en Jesucristo. Personas que se han curado del cáncer, que se han curado de SIDA. Personas que no tienen remedio, ellos los mandan a las casas para que se mueran y cuando usted los ve por ahí más alegres, más jóvenes con más fuerza que una persona de 15, 20 años. Entonces, o sea, ¿qué señal es más milagrosa? La iglesia, la palabra de Dios. Queremos hablar con Dios y leemos la palabra de Dios y allí Dios nos habla. O sea, yo no sé cuáles señales milagrosas estaban pidiendo más. Así la gente todavía hay. Todavía hay gente que pide señales milagrosas para creer en Jesucristo, para creer en Dios. Preguntas a veces que a veces nosotros nos hacemos tontas. Entonces, hermanos de Dios, les motivo. No se le olvide compartir este video con tus contactos. Ayúdenme a difundir la palabra de Dios, a llevar este mensaje por todos los rincones del mundo. Que cada día las personas puedan escuchar la palabra de Dios. Que nos alimentemos con esta palabra, con estas enseñanzas, para que cada día crezcamos más en el amor, en la fe y en la esperanza a la salvación. Que tengan un día lleno de bendiciones y que Dios los bendiga.